Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Vayamos a la presencia del Señor. Vayamos a la oración. ¿Esas palabras que usted usó en su oración son las correctas? Porque como les decía yo el miércoles a los hermanos, si usted ha hecho una oración de 2 o 3 o 4 horas y en esas 4 horas usted no dijo ni una palabra de las que Dios quiere escuchar, esa platica se perdió. Pero si usted hace una oración sencilla y usted le dijo a Dios lo que Él quiere escuchar, lo felicito, usted ha tocado el trono de Dios. Obviamente la oración, yo siempre he dicho que es mejor la calidad que la cantidad, pero si hay buena calidad, habrá buena cantidad. Si hay una oración bien hecha, bien constituida, no se preocupe que usted va a tener una fluidez y un desarrollo en su oración. Vamos a empezar con lo que decimos. ¿Cómo está lo que decimos? ¿Está bien dicho? ¿Es correcto lo que decimos? Vámonos a ir con un ejemplo. Y en este ejemplo les tengo la reseña de una pregunta correcta y una respuesta equivocada. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Los hermanos de multimedia, voy a pronto a necesitar las imágenes del miércoles, si las tenemos por allí, porque vamos a profundizarnos el texto, vamos a adentrarnos bien al texto. ¿Listo? Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 15. Los hermanos que vinieron el miércoles saben de lo que les voy a hablar, pero voy a arrancar de aquí, de lo que decimos. Cuando hubieron comido, ¿cuántos desayunaron hoy? Bienaventurados. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ahí viene la pregunta, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. De esta forma, el Señor confronta a Pedro con una pregunta que ameritaba una respuesta que el Señor quería recibir, pero que fue equivocada. Cuando miramos el texto de forma superficial, como la acabamos de leer, ¿usted qué piensa de la respuesta de Pedro? ¿Es buena? ¿Respondió bien? Pero no respondió lo que el Señor quería escuchar. Cuando nosotros vemos la pregunta del Señor, el Señor usa un ingrediente especial. Él dice: ¿me amas más que estos? Y allí el Señor está usando un término. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un término que del griego se traduce ágape. Es decir que el Señor, palabra más, palabra menos, le está diciendo: Pedro, ¿me agapeas? El amor ágape, o el ágape al que se está refiriendo, es el amor de Dios y hacia Dios. Es el amor que tiene que estar presente en nuestra relación con Dios, y es un amor incondicional. Por eso el Señor dice: ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, ahí está. Bueno, si encuentran las imágenes se las encargo. La respuesta, ahí está. Esto: ¿estás amando? ¿Me estás amando? Mire, ahí esa palabra que está señalando la flecha es la palabra ágape. ¿Me agapeas? Hasta ahí, claro, ¿cierto? La respuesta de Pedro es: Señor, tú sabes que te amo. De hecho, la siguiente, por favor, es diferente. Ahí donde está el número 5368, que es un link donde se va a la profundidad de la palabra. Ahí encontramos la palabra no ágape.
encontramos una palabra diferente que es la palabra fileo. De hecho, allí, en el original, Pedro le está diciendo al Señor, ¿sí en la parte inferior, la parte de abajo? Te estoy teniendo cariño. Solamente en el planteamiento general, ¿me amas más que estos? La pregunta es muy diferente a te estoy teniendo cariño, para no meternos con el griego. Pero cuando nos metemos con el griego, el Señor le está preguntando, ¿me agapeas? Y Pedro le responde, te fileo. El amor filial es el amor de hermanos, de compañeros, de compas, de parces. Le preguntan a un pastor, pastor, ¿es pecado decir parce? Y el pastor dice, sisas. Ese es el amor fileo. El amor fileo. Pero el Señor, ¿por qué amor le estaba preguntando? Por el ágape, el agapeo. Hay otro tipo de amor, pero eso solamente para los casados, que es el amor eros. Pero eso solamente para los casados. Cuando estemos libres para amar, hablamos de ese tipo de amor. El Señor hace una pregunta esperando escuchar una respuesta. Y es tan impresionante que el Señor no le hace la pregunta una vez, se la hace en la insistencia. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro dice, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Señor, yo te fileo. Y cada declaración era diferente a la que el Señor quería escuchar. Y esto a mí personalmente, me ha llevado a replantear mi oración. De tal manera que siempre que termino de orar le digo, Señor, ¿lo hice bien? Señor, ¿usé las palabras correctas? Señor, ¿acaso dije lo que tú querías escuchar? Afortunadamente tenemos a un amigo que es el que nos puede ayudar en esos momentos de necesidad. Romanos 8:28 dice, ¿hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Como ayer estaba con tanta gente del país, entonces les conté un hábito de los huilenses. ¿Por qué será? Le preguntan a un huilense, ¿por qué será que cuando ustedes dicen sí, dicen y cuando dicen no, dicen Y el huilense le respondió, ¿hemos de orar como conviene? Ni idea. No lo sabemos. ¿Estuvo bien hecha nuestra oración? Pero no se preocupe, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar las palabras correctas. Algunos dicen esos gemidos indecibles son las lenguas. Otros dicen que esos gemidos indecibles son el quebrantamiento de corazón. Teológicamente he descubierto que esos gemidos indecibles son los de la chilindrina. ¿Te has escuchado llorar a la chilindrina? Esos son los gemidos indecibles. Gemidos indecibles que no entendemos, que no sabemos, pero que Dios sí lo sabe. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Alguna vez un personaje fue a la presencia del Señor y empezó a presumir ese tipo y comenzó a decirle: Señor, yo te doy gracias porque yo soy una persona de oración, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo diezmo, y porque no soy como ese publicano, pobre, pecador y sinvergüenza. Míralo allá chillando en ese rincón. ¿Y qué dice la Biblia al final de esa historia? Que fue más eficaz la oración del pecador penitente que aquel que se la estaba picando. La oración eficaz. De hecho, es tan impresionante la escritura que me dice que la oración eficaz del justo puede mucho.
La oración correcta, con las palabras correctas y precisas, esas palabras con las que voy a tocar el trono de Dios. Lo que decimos, ¿está correcto lo que decimos? Lo que decimos está condicionado por aquel versículo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Y nosotros contextualizamos diciendo que las palabras corrompidas son aquellas que son soeces, es decir, las groserías. No, las palabras corrompidas son precisamente las que corrompen, ofenden, difaman, insultan, dañan. Esas son las palabras corrompidas. ¿Es correcto lo que nosotros decimos? Ahora que hablé del perdón, le dicen a usted: ¿me perdona? Y estamos acostumbrados a decir: yo perdono, pero no olvido. Palabras correctas, equivocadas. Usted se imagina que el Señor Jesucristo, mientras estaba siendo crucificado, hiciera oración: yo los perdono, romanos sinvergüenzas, pero esta me las pagan. ¿Qué dijo el Señor? Se fue al Padre, ni siquiera le habló a ellos. Oiga, aprendemos de la prudencia del Señor. ¿A quién fue el Señor? Imagínese que sus manos están siendo martilladas a una cruz y que usted está sintiendo un dolor indescriptible. Si el Señor se dirige a los romanos, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Esos romanos sinvergüenzas, degenerados, debiera que llega al cielo y les manda un rayo. Si el Señor se dirige a ellos, en su humanidad frágil, hubiera dicho una palabra no propia, pero Él se dirigió al Padre y le dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Oiga, ¿le sirve lo que le estoy enseñando? ¿Le sirve lo que estoy enseñando? Cuando su hijo le saque la chispa, claro que aquí no hay niños así, ¿no? ¡Oh! Los míos son los más santos. ¡Oh, esos niños, hermano! Almas de Dios, de niños no dan pereque para nada. Pero cuando les saquen la chispa, y si no se la han sacado, se la van a sacar, no se dirija a ellos, diríjase al Padre. Dígale: Señor, ayúdame con estos pelados porque no sé cómo hacer. Amén. No diga: Señor, ilumínalos o elimínalos. No diga eso. Ni siquiera cuando discuta con la suegra. No. Diríjase al Padre. Amén. Levante la mano los casados que nunca pelean. Eso bajó rapidito. Por ahí yo tenía la esperanza de ver alguna mano manteniéndose ahí. Yo nunca, pastor, nunca. No se dirija a su cónyuge, diríjase al Padre: Señor, ten misericordia de ella y de mí. Las palabras, no diga: Señor, perdónala porque no sabe. No le diga eso al Señor. Pero sí tengamos presente usar las palabras correctas. Eso cuesta buscarlas, cuesta encontrarlas. ¿Quién nos puede ayudar en esos momentos? El Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo, necesito que te sientas aquí a mi lado y me ayudes a poderme dirigir al Padre. Oye, hagamos ese ejercicio. Y cuando terminemos de orar: Señor, usé las palabras correctas. Eso en cuanto a lo que decimos. Jesús.